Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. ¿Cuál es el viacrucis de la migración en el sur de nuestro país? ¿Cómo viven los migrantes, los seres humanos que entran a nuestro país en busca de un futuro mejor, con la meta de llegar quizá a latitudes mucho más lejanas? ¿Cuál es el trato que se les da a esos seres humanos? ¿Cuál es el trato que se les da desde la perspectiva de las autoridades? ¿Cómo vivimos el tema de la migración desde el sur de nuestro país? Y desde luego, ¿qué repercusiones tiene a nivel económico, político y social? Esta noche conversamos con el padre Alejandro Solalinde sobre su libro Los Migrantes del Sur. Nadie como el padre Solalinde para llamar las cosas por su nombre y para explicar cuál es este fenómeno que desde hace muchos años se ha vivido en todo nuestro territorio y con la desgracia y con la tristeza de que hay oídos sordos, ojos ciegos a este problema. Ni siquiera la población civil es capaz de reaccionar de alguna manera importante, menos las autoridades. Pero para eso está aquí el padre Solalinde. Les saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa. A la mesa, los productores, los saludo con mucho gusto. Está Pedro Manzano. Mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por escucharnos y abrirnos las puertas de su hogar. Nos acompaña también desde luego mi querido Edgar Cruz. Edgar. Willy, muy buenas noches, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy un programa pues de verdad interesante y con el honor de recibir al padre Solalinde. Hombre, es un privilegio sin duda. Está también aquí conmigo Ricardo Silva, mi querido Ricardo. Gracias, buenas noches compañeros, padre, buenas noches. Y desde luego el padre Alejandro Solalinde, usted lo conoce, sacerdote católico, licenciado en Historia y maestro en Psicología con especialidad en terapia familiar. Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director de los albergues Adolescentes en el Camino y Hermanos en el Camino. Sobra decir que es un gran defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, ha sido acreedor de múltiples premios en los ámbitos académicos y de derechos humanos y candidato al Premio Nobel de la Paz 2017. En 2007 él funda Hermanos en el Camino en Ixtepec, en el estado de Oaxaca, una ciudad que se ha convertido en uno de los centros de operaciones del crimen organizado, dada su importancia estratégica. Ya nos platicará el padre también esa historia, pero sin duda la migración siendo un fenómeno social tan importante para nuestro país, no solo para el país, para el mundo. El mundo está hecho, padre Solalinde, con base en la migración. Las diferentes civilizaciones, los diferentes grupos han tenido que viajar, que recorrer el planeta para poder después instalarse y luego, no sé, aquí yo lo he planteado como un error, el de poner algunas rayas imaginarias en el mundo para decir esto es mío. Padre, cuéntenos por favor, de primera entrada, enhorabuena por su libro, un texto que hace falta para conocer este tema más a fondo, pero cuéntenos por favor su experiencia, cómo lo está viviendo hoy en el siglo XXI, en 2018. Bueno, antes que nada les quiero expresar mi gratitud y mi complacencia de estar con ustedes, Ricardo, Edgar, gracias, Pedro, padre. William, y decirles que para mí es una oportunidad muy buena de coincidir con ustedes esta noche y decirles también que para mí es importante compartirles lo que yo en 13 años he ido descubriendo. Más allá de la fenomenología, más allá de los hechos, más allá de las parcialidades que nuestra visión capta, yo he tratado de ver algo más profundo que esto. He visto esta migración no como una migración más, sino como una migración que está llegando a una culminación de una época importante en la historia, una crisis civilizatoria, un cambio tremendo, pero que de alguna manera ellos los podemos dejar de ver parcialmente para convertirlos en un símbolo, en un signo de los tiempos que sin duda algo nos quieren decir. Y entonces yo podría decirles, hablarles en forma fragmentaria, como en segmentos de los lugares o el tiempo, pero quiero decirles que esta migración es sorprendente. Hablo de la migración global, hablo de la migración de África para Europa, América para Estados Unidos, a nivel global. ¿Por qué? Porque para mí perdón que se lo diga de esa manera, pero
es un factor dialéctico clarísimo para mí, que es contestatario al sistema neoliberal capitalista. Correcto. Hagan de cuenta que el sistema neoliberal capitalista van ligados. Se yergue como un poder poderoso, pero un poder absoluto, que no se puede hacer nada por él. Pero entonces surge también un factor dialéctico que lo va a vencer, que lo va a hacer tronar desde su mismo corazón. No sé si soy muy claro en esto. De alguna manera nos está diciendo que las migraciones son producto probablemente de un agotamiento del modelo que tenemos. En algún momento, en algunas entrevistas que usted ha dado, ha señalado que la migración va donde hay posibilidades de progresar. Y esta puede venir de cualquier parte del mundo. De alguna manera, ¿qué diferencia ve usted o qué característica distinta concretamente en esta migración de centroamericanos a México? Obviamente van en busca de mejores oportunidades, pero ¿qué es lo que la está haciendo más cruda? Porque sabemos que están pasando vejaciones, en su camino son asaltados, son robados. ¿Cuál es la característica que la hace diferente y que nos preocupa tanto? Bueno, la emigración forzada actual está provocada por el sistema neoliberal capitalista, ese es un hecho. Sí. Pero luego la brutalidad del camino y la violencia desde el origen, tránsito y a un destino, eso ya no pertenece solamente al hecho de forzar una emigración. Eso pertenece a la deshumanización de nuestro tiempo. Significa que también se han agotado los modelos modernos, ¿verdad? Del humanismo moderno, y entonces estamos en búsqueda de uno, pero mientras este sistema nos ha degradado. Nos ha vuelto materialistas, nos ha vuelto ateos, prácticos, aunque somos muy religiosos, y nos ha vuelto inhumanos. Ya la violencia es parte de nuestra cotidianidad. Pero también les quiero decir algo muy importante. Esta civilización yo la catalogo como una civilización atorada. Y les voy a decir por qué. Porque antes de esta civilización, la gente fluía, se cambiaba, iba del norte a sur, del sur al norte, fluía, sabía que había jurisdicciones, había responsabilidades, pero no había sociedad privada, propiedad privada como ahora, al grado de atorar a la gente, a no dejarla pasar, no dejarla salir, y pasaportes para todo, y aún en el mismo territorio, como está sucediendo en Honduras, los hondureños son ya extranjeros en su propia tierra. Por eso yo digo, es una civilización atorada, y los que van a desatorar y están desatorando este atoramiento son los migrantes. Sí, padre, ¿cuáles nacionalidades son las que están migrando hacia Estados Unidos? Desde luego México, que es un tema que conocemos mucho, pero en la frontera sur de México, ¿qué nacionalidades llegan hasta la frontera con Guatemala? De México, bueno, perdón que insista, pero sí. México es una nacionalidad que no está emigrando, ya emigró. Correcto. Tenemos cerca de 40 millones de mexicanos allá, entre regulares e irregulares. Por supuesto, la nación que más está emigrando, que más está expulsando, es Honduras. Es Honduras, porque es un país totalmente descompuesto, degradado de país a territorio de inversiones. Los mandatarios solamente, de la oligarquía obviamente, pero solamente son gerentes de producción, nada más. Pero el otro país es Salvador. Sí. Porque El Salvador, por la violencia tan tremenda que se ha generado, Nicaragua, aunque es muy poco la expulsión de migrantes, pero lo duplicó, el año pasado duplicó. Y Guatemala, por supuesto, sigue yendo imparablemente, porque Guatemala tiene las redes sociales más fuertes, más vigorosas, más consistentes que cualquier nacionalidad que haya ido a Estados Unidos. Bien, ahora ya que este problema está perfectamente identificado con nacionalidades, desde su experiencia, padre, ¿cuál ha sido la respuesta bilateral o multilateral de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, con México? Salvador. Del Salvador, ¿cómo han tratado el tema desde arriba? Pues igual que México, pero doblemente irresponsable. México es un país incondicional, no México, pero el gobierno de México, los gobiernos en turno, hay que decirlo, son gobiernos sometidos a Estados Unidos. Entonces,
ellos antes que defender a sus connacionales tienen que cuidar los intereses de seguridad y de economía de Estados Unidos aquí en México. Sí. Si México, que es México, no puede y no ha querido defender a sus connacionales, menos Centroamérica. Centroamérica no tiene la fuerza, no tiene la autoridad moral para poder defenderlos. Hay que decirlo claro, si leemos históricamente los últimos décadas en Centroamérica, vamos a ver que Estados Unidos ha hecho estragos, o ocasiona guerras, o también o propicia grupos disidentes. O sea, es algo letal lo que ha hecho Estados Unidos en Centroamérica. Entonces, esos gobiernos no tienen fuerza moral, no tienen la fuerza tampoco de la Iglesia, hay que decirlo, porque la Iglesia no ha tenido fuerza como profética para defender absolutamente a los pobres. Y entonces se encuentran de repente amorfos, se encuentran de repente neutros, de repente desabridos para poder ayudar a sus connacionales. Si no los defienden de México, menos de Estados Unidos. Antes migraban hombres, mujeres, ahora migran familias. ¿Ha cambiado el panorama? Totalmente. Miren, el factor que sigue prevaleciendo es que siguen los jóvenes. O sea, la migración mundial y aquí en América Latina es joven, sigue siendo el 80%. Pero en los últimos años hemos visto, sobre todo en el año pasado, antepasado y en lo que va del año, hemos visto muchas mujeres que ya van con sus niños solitas, ¿no? Las mujeres, o siguen pasando niños y niñas o menores no acompañados solos, ¿no? Sí. Y esto indica un cambio cualitativo en el tipo de población que antes no veíamos. Sí. Padre Solalinde, cuando hablamos de migración, y usted menciona que no es una migración normal, porque por migración también podemos entender a aquel joven universitario que busca un mejor puesto, un mejor trabajo y pasa a otro país, pero aquí estamos hablando de huida, de escape, de fuga, y me recuerda a la Alemania nazi. Sí, me gustaría que nos pudiera ser muy gráfico de qué exactamente están huyendo estas personas de su país de origen, y que aquí se encuentran un panorama muy difícil, aquí se encuentran la violencia, se encuentra la explotación, el secuestro, el robo. ¿De qué están huyendo exactamente como para que salgan y arriesguen la vida a ir a otro mundo que ellos esperan sea mejor? Están huyendo del sistema. Fíjense, del sistema. Es como un juego de Matrix, ¿no? Sí. Que no pueden salir de ahí porque ellos salen de la violencia de origen generada por el sistema, se encuentran por una violencia de tránsito que también es sistémica y se van a encontrar con una respuesta de destino que también es sistémica. O sea, el sistema ha hecho esa violencia. Lo que no sabe este flujo migratorio, no se da cuenta, es que por el solo de desplazarse no va a evitar la violencia. La violencia va a cambiar de forma, de cara, pero va a ser la violencia sistémica siempre. Analícenlo y van a ver que sí. En el de origen, el sistema, en la violencia de origen, la violencia sistémica de origen, son los oligarcas, es las personas que no quieren a sus connacionales, a los pobres, y no evitan la migración. Al contrario, son parásitos remesarios porque viven de la remesa, y decir eso es que viven de la muerte, del sacrificio, del exterminio de sus hermanos. Decir la violencia sistémica de tránsito es pensar en un México incondicional para detener, para controlar el flujo migratorio, pero también para poner la firma de la casa, que no la pide el Departamento de Estado, que es la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Y cuando ellos llegan a Estados Unidos se encuentran con la violencia sistémica de destino, es decir, el desprecio, la discriminación, la explotación, porque bien que los necesitan, usan la mano de obra barata, pero no los quieren. Correcto. Son mierda. Pero somos entonces un país que tiene una doble moral, un doble discurso, porque alzamos la voz por nuestros hermanos connacionales que son explotados en los Estados Unidos, que sus derechos humanos son violados. Sin embargo, acá estamos haciendo lo mismo. Ricardo, somos un sistema de doble moral. Es el sistema capitalista doble moral, que dice querer en Dios, hace religión, pero en la marcha está masacrando a los hijos de Dios. Y es un exterminio y es un holocausto.
Qué pena tener que escuchar estos conceptos, padre Solalinde. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? Pienso en un joven, pienso en un niño que cruza de manos, de brazos de su madre de El Salvador, huyendo de la violencia, pero en México lo recibimos peor y en Estados Unidos, si llega, no sabemos cómo lo van a tratar. Para él, su vida, el mundo, no es otra cosa más que violencia. Claro. Y usted dijo una cosa, padre, tremenda, la firma de la casa. Sí. O sea, y que abona lo que dijo Ricardo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Con qué cultura, con qué visión, con qué sensibilidad desde la perspectiva de lo legal y desde la perspectiva de lo humano estamos enfrentando un problema que, pues al parecer no es nuestro problema? Al revés, es hasta incluso una satisfacción poder lastimar a los seres humanos que atraviesan nuestras fronteras, ¿no? Estamos conversando con el padre Alejandro Solalinde a propósito de su libro Los Migrantes del Sur, este libro publicado por Lince Ediciones de la serie Sin Fronteras. Aquí estamos con este privilegio, con este gusto, con este honor, aunque sabemos que vamos a platicar de cosas dolorosas, pero si no hablamos de ellas y si no las exponemos, pues no vamos a encontrar una solución. Vamos a escuchar unos anuncios brevemente, regresamos en un momento. Si usted quiere compartir algún comentario, hágalo ya en facebook.com/Los Productores Grupo Radio Centro. Regresamos en un momento, no se salga de la red. Análisis, información y debate con Los Productores. 92.1 Red FM. En un momento regresamos.